para Mati. Sí, para Damián. Gracias. Buenas, mi nombre es Damián Martínez. Yo soy Matías Giorgio. Los dos trabajamos en Medallia, los dos trabajamos en lo que se llama Developer Experience. Somos encargados de generar la plataforma de desarrollo de Medallia y tenemos que hacer felices a los desarrolladores internos de Medallia y a los desarrolladores externos de Medallia. Eso significa a todos los consumidores de la API, a todos los productores de API. Es medio como confuso porque todo el mundo que produce también consume, todo el mundo que consume produce. Hacemos desarrolladores felices, ese es nuestro laburo. Marque mal. Hoy vamos a hablar de tres cosas. ¿Sí? Vamos a hablar de API Management, que es el proceso de diseñar, implementar, testear, codear, deployar, administrar, operar y consumir APIs en producción de una manera segura, de una manera consistente, de una manera que haga a los desarrolladores contentos. Vamos a hablar de las Service Meshes, que es una capa de infraestructura que hace que la comunicación entre servicios también sea segura, sea confiable, sea eficiente, sea fácil. Y vamos a hablar de que pasado cierto nivel de escala, pasado cierto nivel de complejidad de tus servicios en producción, literalmente no se puede hacer API Management sin tener una Service Mesh. La charla tiene más o menos como dos partes. Tiene una parte un poco teórica, que es la parte que voy a comentar yo, que es más o menos hablar, presentar un poquito estos temas. Y después tiene una parte más específica que tiene que ver con ciertos casos de uso que se nos presentaron a nosotros. Con Matías estamos desarrollando la plataforma de APIs de Medallia desde aproximadamente hace 16 meses. Sí, casi año y medio. Sí. ¿Se imaginan que hacer una plataforma de APIs para que los desarrolladores puedan ser felices, que puedan ser rápidos, para más o menos 400 desarrolladores no es algo sencillo? Entonces queremos atravesar, más o menos, queremos mostrarles a ustedes cómo nosotros visualizamos qué tipo de plataforma de API Management queríamos hacer y qué tipo de tecnología y cómo la queríamos pensar. No más tirando a, mirá, vamos a usar Istio o Kubernetes o whatever. Nosotros no queríamos pensar en eso. Queríamos decir, bueno, ¿cómo la queremos conceptualizar? Y después decimos, bueno, así la pensamos y estas son algunas de las cosas que tuvimos que resolver que son bastante especiales. Una cosa de las que yo hablaba de escala recién y una de las cosas importantes que tiene que ver con la escala en la que elaboramos nosotros. Después Sebas no me va a dejar mentir y le voy a pedir el número en vivo de cuántos jobs tenemos corriendo en producción. Pero nosotros tenemos 10 data centers, tenemos 99,99% de uptime para todos nuestros clientes. ¿6.000? Tenemos 14.000 jobs por cada uno de los data centers. Esos son 14.000 cosas corriendo, servicios, workers, cosas que están corriendo. Tenemos más de 450 clusters de servicio core, uno para cada uno de nuestros clientes. Nosotros tenemos una aplicación que es data intensive, que tiene en algunos clusters de producción, tenemos terabytes de datos, terabytes de memoria para un cliente en particular. Es tanto CPU como memory intensive, entonces tenemos que muchas de nuestras soluciones, muchos de nuestros servicios son single tenant y muchos de nuestros servicios son multitenant. Entonces tenemos esto de que hay un clúster que sirve a un solo cliente, ese clúster por ahí tiene 64 terabytes de memoria y después tenemos un clúster que sirve a 500 clientes en un mismo data center y ese clúster tiene, no sé, 3 GB de memoria o cada nodo tendrá 3 GB de memoria. Tenemos más de 100 servicios en esos 14.000 jobs que tenemos por data center. En realidad, por ahí son 100 servicios distintos. Esos 100 servicios pueden tener versionado, que es increíble de describir. Algunos de los servicios están haciendo continuous deployment en producción. Algunos de los servicios hacen deployment cada 2 semanas. Algunos de esos servicios hacen un deployment por quarter o por cada 3 meses. El nivel de versiones no está puesto como magnitud. Tenemos casi 400 desarrolladores. El número exacto al día de ayer eran 398 personas, más el CTO, así que yo diría son 399 personas en la organización del CTO que están o desarrollando software o haciendo que el software corra en producción o encargándose de que esto funcione. Y mi trabajo, el trabajo de Mati, el trabajo de nuestro equipo es asegurarnos de que sean felices. Así que eso es lo que hacemos. Y después tenemos más o menos 200 APIs. Contar APIs es bastante difícil. Depende mucho de la granularidad de lo que uno considera una API. No sé, si agarramos la multiplexación de operaciones por resources, tenemos
decenas de miles de APIs. Si hablamos de solamente resources raíz, no sé, tendremos 10 APIs. Más o menos calculamos que hay unos 15, 18 equipos haciendo APIs constantemente. Cada uno de esos equipos, 15, 18 equipos, tienen varias APIs cada uno. Calculamos más o menos 200. Cuando hablamos de API Management, ¿qué es el API Management? No sé quién lee a ThoughtWorks, que es una especie de consultora internacional que pone un radar acerca de tecnologías y habla... Sí, Sebas lee ThoughtWorks, yo también leo ThoughtWorks. Habla de las tecnologías y qué tecnologías son suficientemente verdes como para evaluar o empezar a verlas y qué tecnologías son recontraestables. El API Management es una cosa que existe desde hace años. Yo vengo trabajando en API Management de hace bastantes años, ahora ya diría casi 7. Pero es de la misma manera que DevOps es como una especie de marco mental para pensar acerca de cómo uno quiere administrar servicios y producir servicios en servicios y productos. API Management es también una especie de marco mental. Es infraestructura, son servicios y también son procesos asociados a cómo uno hace para, como les decía hace un rato, ¿no? Desarrollar, testear, implementar APIs de una manera unificada, pero segura en todos los entornos posibles. ¿Sí? La idea del API Management es que uno pueda introducir reglas en algún lugar para poder controlar cómo las APIs son consumidas o operan en un entorno productivo. Y por último, permite que los desarrolladores se olviden de ciertas preocupaciones en el momento de desarrollar que no son core de negocio. Por ejemplo, si vos tenés una API de ventas, a vos lo único que te importa cuando haces la API de ventas es decir, ¿cómo hago yo para generar una orden de compra? ¿Cómo hago yo para saldar una cosa? No tengo que pensar acerca de cómo validar un token de autenticación. No tengo que pensar acerca de desde qué IP yo puedo permitirle a tal usuario acceder o en qué rango de horario lo puede hacer o qué pasa si tal IP me tira más de 300 requests por segundo. Ese tipo de preocupaciones que muchas veces terminan permeando el código no deberían estar en el código de dominio de aplicación, en el código core de aplicación. Ese tipo de concerns, de preocupaciones, son ortogonales al negocio y deberían estar afuera. Bueno, el API Management dice y nos ayuda por medio de tecnología de olvidarnos de eso y de ponerlo del lado de afuera de nuestra aplicación. Cuando uno piensa acerca de la infraestructura de API Management, ¿cuáles son los típicos features que puede soportar o que nos debería dar a nosotros los desarrolladores? Esto es una gran simplificación. Yo creo que cuando con Mati empezamos a diseñar y a pensar la infraestructura de API Management de Medallia, creo que hicimos una lista de más o menos 200 y pico de features y con más o menos 12 o 14 categorías distintas. Ahora no me acuerdo. Probablemente no implementamos ni la tercera parte de todos esos features. Pero sí, a grandes rasgos, el API Management nos tiene que ayudar a asegurar nuestras aplicaciones y nuestras APIs. Nos tiene que brindar autenticación. Nos tiene que brindar algún nivel de autorización de requests. Nos tiene que brindar algún mecanismo de decir, mira, este token o este usuario ¿tiene acceso a la API de ventas o no? ¿Le puedo permitir que le pegue esa API si quieran? Y no, directamente quizás cortarla. Otras cosas, otros features que tiene que aportar caen dentro de analíticas. Y analítica tiene como dos grandes ramas. Una tiene que ver con analytics operacionales. Che, ¿es rápida o es lenta mi API? ¿Tengo muchos requests o tengo pocos requests? Pero otro tiene que ver con métricas de producto. ¿Cuál es el ID de producto más solicitado? Bueno, ese tipo de estadísticas se pueden sacar de los logs de API Management. ¿Cuál es la API que tiene más adopción? ¿Cuáles son los clientes que están consumiendo una API que yo quiero deprecar, pero en el periodo de entre las 7 y las 8 de la noche yo quiero permitir que cierto cliente lo haga? Bueno, ese tipo de analíticas que tienen que ver con las técnicas de cómo está funcionando una API en producción, pero al mismo tiempo con métricas de producto, eso me lo tiene que brindar mi plataforma de API Management. Siguiendo a eso, es la idea de pensar en el desarrollo del ciclo de vida de aplicaciones o en el desarrollo del ciclo de vida de APIs, tiene que estar completamente integrado ese nivel de desarrollo. Uno tiene que pensar que cuando uno
desarrolla APIs, uno no puede desarrollar o diseñar una API que no enganche con las políticas de seguridad de la empresa, con las políticas de implementación de la empresa, las políticas de testing. Ese tipo de cosas están codificadas en el Software Development Lifecycle, en el ciclo de desarrollo de aplicaciones. Y API Management me tiene que ayudar y dar apoyo, dar soporte a ese tipo de políticas para que el desarrollador no tenga que pensar. La idea es que el desarrollador no tenga que concentrarse en cosas que no son hacer la API de ventas más rápida que puedas, más eficiente y que funcione mejor para los clientes. Todo lo demás se encarga otra persona. Y por último, dar soporte a los desarrolladores. Desde el punto de vista de asegurarse de que los desarrolladores, tanto internos que quieran consumir una API, como los internos que quieran exponer una nueva API, como los desarrolladores externos que quieran acceder a una API, todo ese ciclo de vida de pedir acceso, de pedir tokens, de asegurarse que puedo pedir, obtener métricas de mi consumo, entender si mi cuota está o no está sobrepasada, todo ese tipo de cosas es parte de una solución de API Management. Típicamente, cuando uno piensa en API Management, piensa en poner un proxy, poner un gateway en el borde y decir, yo ahora tengo un API gateway. Yo ahora me aseguro de poner algún tipo de control básico de throttling, de rate limiting en el borde, autentico los tokens, ya tengo API Management. Sí, es verdad, el API gateway es una parte integral de una solución de API Management, pero no es o el componente más importante. API Management, como decíamos hace un rato, era eso de pensar el ciclo de vida entero de desarrollo completo de una aplicación, desde que la aplicación se gesta en la mente de alguien, hasta que esa aplicación o API es deprecada en producción o deja de ser usada o es reversionada, etc., es todo ese ciclo de vida completo. Eso es más o menos nuestra consideración de API Management y así lo pensamos nosotros. Cuando empezamos a hacer API Management dentro del nivel de complejidad del que poseemos nosotros, 14.000 jobs corriendo en producción, cada uno de los data centers, nos dimos cuenta de que necesitábamos algún tipo de nivel de abstracción que nos separara de, mirá, sí, yo tengo este servicio que está detrás de un load balancer que permite que vos accedas y que las reglas de control son estas. Si nosotros teníamos que poner ese tipo de configuración estática, ¿sí? De decir, ¿dónde está el servicio de usuarios o de usuarios para el cliente Hilton? Bueno, el servicio de usuarios del cliente Hilton tiene IP 1111, 112 y 1113. Y cuando eso cambia, tener que actualizarla y usar DNS para ese tipo de cosas, el nivel de complejidad literalmente excede rápidamente los mecanismos tradicionales de manejo de configuraciones de este estilo. Entonces, empezamos a utilizar la idea de un Service Mesh, la implementación. Tenemos varios Service Meshes hoy en producción, ya creo que vamos por nuestra tercera versión. Pero la idea de utilizar una Service Mesh para poder implementar este tipo de comunicación, o hacer el enforcement de políticas entre comunicaciones entre servicios, es decir, bueno, yo necesito un componente, algo, una infraestructura. Necesito procesos y necesito servicios que me permitan abstraerme y que me permitan desarrollar al nivel de escala de nube como estábamos diciendo, ¿no? Cloud Scale. Tenemos 14.000 jobs, tengo que poder llegar a todos y cada uno de esos. ¿Cómo hago? El core central de la idea de tener un Service Mesh es, yo quiero descentralizar ciertas cosas, ¿sí? Quiero asegurarme de que no todas las telecomunicaciones, todas las decisiones de comunicación pasen por un choke point, por un cuello de botella en mi arquitectura. ¿Sí? Por ejemplo, throttling. ¿Puedo hacer este request o no puedo hacer este request? Yo eso no quiero que un solo componente tenga ese nivel de responsabilidad. Yo quiero delegar ese nivel de responsabilidad porque yo tengo 14.000 servicios en un data center que tienen que hacer esa pregunta. Si se me cae el API Gateway, absolutamente todo adentro de mi data center deja de andar. El blast radius de perder un servicio es catastrófico en el concepto de si uno tiene un API Gateway. Entonces, yo quiero descentralizar eso, pero quiero tener un solo punto de control de esa configuración. ¿Sí? Quiero independizar a los desarrolladores de que tenga que pensar en la topología de la red que constantemente cambia. Cuando uno se conecta a un servicio, yo no quiero tener que pensar cuántos servidores hay, si tengo que hacer los balancing o no. Yo quiero que alguien más se encargue de hacer eso. Y finalmente, le permite a los administradores de la red describir el comportamiento de las
telecomunicaciones, o sea, de las comunicaciones entre servicios de una manera declarativa sin necesidad de tener que modificar el código de aplicación. Cuando uno piensa muy alto nivel, y acá yo quiero hacer una salvedad súper importante. Nosotros no hablamos de ninguna tecnología en particular de Service Mesh, porque en realidad nosotros ya creo que vamos por la tercera. Sí. No nos casamos con ninguna tecnología, nosotros probamos, hicimos varias pruebas, tuvimos varias pruebas en producción, estamos en el proceso de evaluación del rollout de una tercera tecnología, como estábamos contando ahora. Y nosotros estamos hablando de términos genéricos. Si quieren, en algún momento después, en las preguntas, hablamos sobre Istio, sobre Envoy, sobre Linkerd, hablamos sobre todos los tipos de tecnologías, o API Management, hablamos sobre Kong, o hablamos sobre Envoy. Pero en el fondo lo que queremos hablar es sobre los conceptos o sobre cómo nosotros lo conceptualizamos. Después, si quieren hablar de tecnologías, podemos hablar en las preguntas. Entonces, volviendo a una topología de red, hay un poco lo que estaba diciendo hace un rato el chico de AWS, ¿no? Tenés un plano de datos en donde están los servicios y los servicios se ven entre sí. Potencialmente todos los servicios se podrían ver entre sí porque uno no puede preanticiparse a las dependencias de servicio. Y hay un plano de control de mi Service Mesh, de esta mesh, esta red de comunicaciones, que nos permite controlar de una manera centralizada esas decisiones descentralizadas de políticas de seguridad o políticas de aplicación en la red. Cuando uno hace un zoom y empieza a hacer un poco más clic adentro, hay dos modelos típicos de implementación de una Service Mesh. Adentro de cada uno de esos servicios hay un proceso, hay una forma de implementarlo out of process y una forma de implementarlo in process. Cuando uno lo implementa out of process, típicamente adentro de un pod, o adentro de un container de aplicación, uno podría tener un sidecar de mi aplicación que actúa como proxy y que toma absolutamente todas las conexiones entrantes, aplica ciertas lógicas de políticas de seguridad o lógicas de política de negocio adentro de eso y toma una decisión y delega al servicio. Y también agarra todas las llamadas desde ese servicio hacia otro servicio. Cuando uno habla de una implementación in process, de una Service Mesh, es prácticamente exactamente lo mismo, nada más que en vez de utilizar un sidecar o un pod separado para ese servicio, uno utiliza una librería que intercepta todas las llamadas, tanto entrantes como salientes, y permite la inyección desde el control plane de lógica de control en esas librerías o en esos componentes internos a mi API. Features de una Service Mesh. Ven que hay bastante overlap con los features que provee un API Gateway. Tiene que ver con seguridad, tiene que ver con monitorización, tiene que ver con control de tráfico, tiene que ver con reliability y resiliency de la red y tiene que ver con normalización de nomenclatura o service discovery. Y hay mucho overlap porque en realidad cada uno de esos proxies en realidad es como una especie de mini API Gateway para ese servicio en particular. Es como una especie de mini proxy reverso. Entonces, en seguridad tenemos cosas como TLS o Mutual TLS, tenemos políticas y access control lists, por ejemplo, de asegurarse que esta API puede hablar con tal otra API y viceversa. Monitorización, ahí podemos hablar de temas de auditoría, temas de métricas de tanto de negocio como métricas de funcionamiento. Y después, cuando estamos en un sistema 100% distribuido o con grandes componentes que se interconectan, necesitamos trazabilidad, necesitamos entender qué componente se toma la mayor cantidad de tiempo. Entonces, distributed tracing es súper importante en una red, en una Service Mesh. Control de tráfico. Típicos ejemplos son load balancing. En vez de tener un load balancer que se sienta adelante de nuestros servicios, la lógica de load balancing se desplaza a los clientes y ahora son los clientes los que tienen la información de cuántos nodos hay y cuál es el mecanismo de selección de esos nodos, si utilizan round robin, si utilizan otros mecanismos, least recently used, N o distintos tipos de políticas para determinar cuál es el mejor nodo. O hacer, por ejemplo, deploy control, ¿no? Hacer A/B testing o blue-green deployment, ese tipo de cosas en producción. Reliability y resiliency está buenísimo porque te permite, desde el punto de vista de control, decir, bueno, cuando vos intentás ir tratás de autenticar un usuario, por ejemplo, tratás de pegarle a este API. Si ese falla, bueno, te permito utilizar, si falla en 5 segundos, pegale al backup, pegale al ID de backup,
Y si falla el de backup, bueno, pegale al terciario o salta el hop y anda a otro data center a pegarle. Y eso se puede controlar desde el plano de control de red. No es necesario que uno codifique todos esos retries adentro de la aplicación. Automáticamente la red detecta cuando un servicio falla y puede pegarle el backup o puede pegarle al terciario o puede rutear a un servicio que sea más caro o podría rutear a otro data center. Y por último, normalización de nomenclatura o service discovery. Lo que hablamos ahí es que, por ejemplo, cuando uno quiere decir, no, mira, yo quiero acceder al servicio de ventas y quiero acceder al servicio de ventas en la versión 2. Te permite a vos diseñar el diseño de tu aplicación sin tener en cuenta que ese servicio de ventas quizás esté en otro data center y que en realidad no sea dame barra ventas, sino que sea barra B32, barra prueba, barra 37 barra ventas. Permite a uno diseñar de una manera abstracta cómo uno quiere pensar esa red y pensar esa API sin necesidad de entender cómo fue deployado en ese momento o adentro de ese microservicio cómo fue implementado. Quizás es un microservicio o quizás no es un microservicio, quizás es un gran servicio que tiene un montón de APIs adentro y yo quise mover de un lado para el otro. Bueno, eso es transparente. Yo no tengo que cambiar a ningún cliente y ahora puedo deployar nuevas versiones sin necesidad de cambiar absolutamente ningún código de cliente porque yo solamente hago mapeos de reglas de URLs. Y finalmente, nosotros somos software developers, nosotros no somos del palo de sysadmins. Entonces, cuando pensamos un problema de telecomunicaciones, un problema de comunicación, lo pensamos desde el punto de vista de, bueno, yo tengo que construir una aplicación. Pero ahora, cuando pienso la red como una aplicación, ahora empiezan a surgir dos tipos de cosas que surgen con las aplicaciones. Las personas, ¿sí? Cuáles son los distintos tipos de personalidades que quieren features de la red. Y por segundo, casos de uso reales que pueden surgir de eso. Entonces, cuando hablamos de personas, por ejemplo, tenemos operadores de red. Los operadores de red pueden exigir cosas como secret breaking. Yo quiero que le pegues al primario y cuando eso falla, le pegues al AD primario. Si el AD primario falla, bueno, le puedes pegar al AD secundario con ciertas reglas. Bueno, eso se puede hacer sin necesidad de que nadie toque el código. Los PMs podrían decir, no, bueno, pero yo quiero poder definir distintos tipos de SLAs y asegurarme de que los que son Gold tengan cierto nivel de acceso y los que son Platinum tengan otro nivel de acceso mejor. Bueno, eso se puede hacer sin necesidad de tocar nada en la aplicación y se puede codificar en el Service Mesh. La gente de ventas o la gente de Customer Success puede charlar directamente con el cliente y, por ejemplo, renovar tokens o revocar tokens sin necesidad de que nadie más tenga que entrar en la aplicación y cambiar nada. Y por último, los desarrolladores se liberan de los operadores de red, porque los desarrolladores ahora no necesitan la operación manual de un operador para hacer A/B testing, para hacer blurring deployment, para hacer canary testing, para hacer versionado de sus APIs, para poder meter 60 versiones, y yo digo 60 versiones del mismo servicio, 60 parece un número exagerado. Creo que tenemos un servicio que tiene 140 versiones o algo así, y mágicamente nosotros nos encargamos de pegarle la versión. Esto de decir, yo desacoplo a nivel de capa de aplicación, ¿sí? De decir, yo pienso la interconexión de los servicios en sí misma como si fuera una aplicación y puedo definir distintas personalidades que pueden querer features y puedo definir cuáles son los casos de uso y puedo implementarlos sin necesidad de modificar la aplicación en sí misma, sin necesidad de modificar el servicio o el microservicio. Ahora Mati los va a llevar acerca de algunos de los casos de uso que nosotros tuvimos que enfrentarnos y que necesitamos implementarlos de esta manera. Gracias. Sí, en definitiva somos conscientes de que esto es un montón de información, ¿sí? API Management, como Damián dijo, no es solamente poner un gateway, ¿sí? Es procesos, es tools, son herramientas, es metodología que impacta en cada una de las etapas, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos mostrarles ahora es, bueno, algunos de estos casos que nosotros nos topamos y que tenemos que soportar y mostrarles un poco cómo lo llevamos a cabo y, bueno, contarles un poco también los problemas que fuimos teniendo y que entiendan un poco cómo esto se puede llevar a la práctica en una escala como la que estuvimos comentando recién. Entonces, lo primero que vamos a hablar es lo que nosotros llamamos versionando en profundidad, ¿no? En inglés es mucho más sexy el nombre, deep versioning, suena mucho mejor. Versionando en profundidad,
Bueno, vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Empecemos por un caso bien simple de versionado, ¿sí? Un versionado superficial, si se quiere, ¿no? Acá en definitiva lo que tenemos es nuestro data center recibe una request para un servicio de informes, ¿sí? Quien primero recibe esta request es un proxy que está, vamos a decir, virtualmente en el borde del data center, ¿sí? Entonces recibe esta request y tiene dos problemas que resolver. Lo primero que tiene que decidir es para qué cliente, ¿sí?, tiene que ir esta request dirigida, ¿sí? Damián recién comentaba que nosotros tenemos un montón de clusters y tenemos clusters que son exclusivos para cada uno de los clientes, ¿no? Y además tenemos clusters compartidos. Entonces, bueno, ¿para qué cliente es? Y después, en este caso, que la request va dirigida a un servicio de informes, ¿a qué versión de este servicio, no? Acá vemos, por ejemplo, PayPal y Hilton son algunos de los clientes de Medallia. Vemos que PayPal, por ejemplo, tiene dos servicios en un data center, dos versiones, perdón, del mismo servicio en un data center. Entonces, cuando llega una request, nosotros tenemos que decidir a qué versión va. En este caso, si fuera para Hilton, la decisión es mucho más simple. Entonces, acá paremos un minuto, ¿no? O sea, nosotros decimos, no, esta es la complejidad de Medallia, 14.000 jobs y 10 data centers, estamos hablando de casi 150.000 jobs. Y yo le muestro este ejemplo, es como, o sea, estás agrandando las cosas, no es tan difícil. Y es verdad, ese caso no es tan difícil, eso es una realidad. Ahora, veamos un caso un poco más complejo, y realmente es un poquito más complejo nada más. Pensemos a Santiago, que trabaja en Hilton, ¿sí? Está logueado en su aplicación, en la nube de Medallia, para el cliente Hilton, y quiere ver qué onda con las ventas, quiere ver cómo están las ventas. Entonces va al módulo de ventas, hace clic, y eso lo que se transforma es en una request que llega a nuestro data center y de nuevo lo recibe este proxy que, vamos a decir de nuevo, que está como si fuera en el borde, ¿sí? El proxy lo que va a hacer en ese momento es agarrar la información que tiene e inferir lo más que pueda, ¿sí? Lo que tiene acá es una request, ¿sí? Es la información que viaja junto con la request, la URL, ¿sí? Como parte de eso el hostname, el endpoint, ¿sí?, de la URL, toda esa información y con ciertas reglas que tiene inyectadas mediante el control plane, como contaba Dami hace un ratito, puede inferir que esta request es para Hilton y que va para ventas. Entonces, bien, ya tenemos algo que es bastante valioso. El próximo paso, entonces, es decir, bueno, vamos a ver como mínimo si Santiago está logueado. ¿Sí? Podemos hacer autenticación, podemos hacer reglas de autorización más avanzadas, pero vamos a decir como mínimo si está logueado. Entonces tenemos que ir al servicio de autorización. Primera pregunta, ¿qué versión del servicio de autorización es el que corresponde para Hilton? Esa información está disponible en este proxy. Sabe que, autorización para Hilton es la versión 2.0. Perfecto. Ruteamos entonces la request a esa versión del servicio. El servicio dice, fenómeno, sí, es Santiago, es de Argentina, esta información la tiene porque tiene acceso a una base de datos que básicamente es la información de sesión, ¿sí? O sea, es información que nosotros sabemos sobre Santiago. Entonces, ahora sí, vamos a ir al primer caso, que es, vamos a rutear esta request al servicio de ventas. Vemos que, de manera simplificada, ¿no?, en este data center tenemos dos servicios de ventas. Uno que funciona para PayPal, otro que funciona para Hilton. Entonces, acá la primera decisión es a cuál de estos dos hay que ir. Como el proxy del borde se había dado cuenta que esto era para Hilton, fenómeno. Ruteamos esta request para el servicio de Hilton. Y el otro lo ignoramos, por supuesto. Ahora, este es bastante similar al caso de versionado superficial que mencioné en el ejemplo anterior. Ahora, ¿qué pasa si para poder resolver esta request, el servicio de ventas tiene que preguntarle algo a otro servicio? Por ejemplo, a un servicio de informes. Acá, como vemos, hay una estrellita, ¿no?, un asterisco, que lo que significa es que estos servicios no son para un cliente específico. ¿Sí? Son para cualquiera. Entonces tenemos dos versiones, ¿sí? Tenemos la 2.0 y tenemos la 2.1. Entonces acá no hay básicamente hasta acá reglas que nos permitan inferir a qué versión tenemos que rutear. Entonces acá lo que hacemos es definir una policy, ¿no? Nosotros decimos, cuando hay dos versiones, vamos a la más nueva. Y esto, así arbitrario, es precisamente así, completamente arbitrario, y es una decisión de negocio que nosotros tomamos y tiene que ver con nuestras políticas de release management. Por ejemplo, si nosotros tenemos una estrategia de release management donde nosotros sacamos versiones nuevas con features experimentales, nosotros podemos decir, che, mirá, por una cuestión de estabilidad, por una cuestión de ser más conservadores, ruteamos a versiones anteriores porque son más estables. Si nosotros, en cambio, decimos, no, cuando nosotros sacamos una nueva versión y está deployada en data center, ya está aprobada, cumple los requerimientos que nosotros consideramos razonables de calidad, vamos siempre a la versión más nueva, ¿sí? Porque tiene bugfixing, por lo que sea. ¿Sí? Pero de nuevo, es una decisión de ruteo, ¿sí? Que parece que es algo de muy de bajo nivel, pero en definitiva lo que está reflejando es decisiones de cómo releaseamos, ¿sí? Y de cómo gestionamos la calidad de nuestros servicios. Y por último, pasa que Informes no puede terminar de resolver esto, entonces tiene que ir al servicio de usuarios. Para esto, me parece que me quedé sin pila.
voy a necesitar que me pases. No, se colgó la máquina. Pasan las mejores familias. Ahí está. Tenemos. Gracias, perfecto. Tenemos entonces dos versiones del servicio de usuarios. Tenemos la 2.2 y tenemos la 3.0. Acá de nuevo tenemos que tomar una decisión. Pero ahora fíjense que el caso es distinto. Nosotros tenemos una regla que alguien definió mediante el control plane y que se inyectó. ¿Sí? Este control plane fue responsable de inyectar en todos nuestros proxies, ¿sí? Que dice que, mira, la versión 2.1 de informes solo es compatible con la 2.2 de usuarios. Entonces acá, bueno, la decisión es súper simple, vamos a 2.2. Ahora, la complejidad acá es de dónde estamos sacando esta información para tomar esta decisión. Si comparamos con las decisiones anteriores, antes era mirar la información que nos llega en la request, mirar información de sesión. Acá es mirar qué servicio se ejecutó antes. ¿Sí? La naturaleza de los datos es completamente distinta. ¿Sí? Y el Service Mesh tiene que... ¿Está hardcodeado en el módulo anterior? No, porque esto puede cambiar en cualquier momento, básicamente. En ese caso que vos me decís que uno es compatible directamente con otro. Sí. No, es más, no solo no está hardcodeado, sino que además es determinado dinámicamente en el momento de testing. Nosotros podemos generar un manifest de compatibilidad de servicios, de manera que en el momento del deployment podemos determinar y hacer el ruteo Por automáticamente. ejemplo, en este caso sería la versión 3.1 también es compatible, tiene compatibilidad con la 2.2 y entonces se puede conectar a cualquiera de las dos. Sí, pero en este caso en particular podría tener con temas de A/B testing, por ejemplo, temas de compatibilidad. Exacto. Nosotros hay un plano que es un poquitito más complejo todavía que este, que tiene que ver con el nivel de riesgo que cada uno de nuestros clientes está dispuesto a tener. Entonces categorizamos a los clientes con 4 niveles de riesgo distintos. Entonces hay ciertos clientes que están en una versión más nueva y ciertos clientes que están en una versión más vieja por distintos motivos. Entonces, a nosotros nos permite controlar el deployment de los nuevos servicios de una manera muy específica para cada cliente, para cada caso de uso en particular. Esta es una versión muy simplificada, pero Mati lo que está tratando de guiarnos es acerca de qué tipo de información es necesaria en cada uno de los pasos. En definitiva, si puede estar hardcodeado, o sea, si querés hardcodearlo, lo podés hardcodear, pero de nuevo, el mensaje que tratamos de transmitir acá es, en esta escala no podés hardcodear. Ese es el tema. Porque, digamos, sumándome a lo que decía Damián, ¿no? Por ahí esto vos lo realizás, lo tenés andando y de repente, por un efecto sistémico que detectaste en algún momento, te das cuenta que informes 2.1, si no anda con 2.2, se genera un efecto sistémico que arruina la performance, por ejemplo. Y vos lo que podés hacer ahí es, en runtime, sin redeployar absolutamente nada, definís una regla y te soluciona este problema. Nos avisaron 5 minutos. 5 minutos, perfecto. Entonces, para resumir esta parte, quiero mencionar las distintas naturalezas de datos que estuvimos hablando, ¿no? Dijimos que para tomar estas decisiones de ruteo, hablamos del hostname, ¿sí? Mediante el cual llega una request. Tenemos para qué cliente es esa request. Tenemos información de sesión. Tenemos información de qué servicios se ejecutaron antes en esta cadena de ejecución en la request. Podríamos tener tranquilamente el entorno, ¿no? Es decir, yo puedo tener unas reglas de ruteo que apliquen para producción, otras distintas para preproducción, otras distintas para QA. Si yo soy un desarrollador, quiero testear mi servicio. Lo deployo y cambio las reglas de ruteo para que ahora las requests vayan al servicio que está en modo de prueba. Y quizás está todo esto en el mismo data center, digamos, ¿no? En definitiva, podemos usar cualquier dato que aporte algún valor de negocio para alguno de los stakeholders. Este es el primer caso. Vamos a ir al segundo caso práctico que nosotros nos topamos, que de nuevo en inglés tiene un nombre bastante fancy, que es Public API Version Masking, que en definitiva de lo que estamos hablando es cómo hacemos para versionar grupos de APIs. ¿Sí? Pongamos este ejemplo. Supongamos que nosotros exponemos 6 APIs distintas, ¿sí? Cada una con su versión, usuarios, roles, dashboards, charts, Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos acá un usuario o usuaria que es bastante parecido a Santiago, pero todavía no sabemos si lo es, que tiene 6 puntos de interacción, ¿sí? Entonces ya tener 6 puntos de interacción solamente para hablar con Medallia, se habla de cierta complejidad que se la estamos pasando a este usuario o usuaria, todavía no sabemos. Lo que nosotros hacemos en estos casos es agrupamos estas APIs por funcionalidad, ¿sí? Vamos a decir, armamos como si fueran módulos de APIs, ¿sí? Y a ese nuevo módulo lo llamamos API en sí mismo. Por eso, Damián hace un rato decía, bueno, ¿qué llamamos API? Depende de un montón de cosas, depende de la granularidad que queramos, ¿sí? Para nosotros, roles B1 es una API internamente, pero para un usuario externo, por ejemplo, no existe roles API, ¿sí? Lo que existe es admin API.
Y esto no es solamente un tema de simplificar, es decir, reducir la cantidad de puntos de integración, sino que esto también a nosotros nos permite, por ejemplo, generar documentación que es para admin B1. ¿Sí? Entonces, tenemos documentación interna para las APIs, vamos a decir, más granulares o chiquitas, y tenemos otro tipo de documentación que en definitiva es la misma API, ¿cierto? Pero es como que armamos esta documentación y reflejamos los casos de uso y cómo se llevan a cabo para aquellos usuarios que tienen que usar la API de admin, vamos a decir. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos actualizar una de estas APIs? Usuarios B2, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cae esto y cómo se ve afectada? Que se perdió, Santiago se perdió acá, o el falso Santiago. ¿Cómo se ve afectada esa experiencia de usuario? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es básicamente sacar una nueva versión de nuestro módulo. ¿Sí? Que es algo que parece trivial, pero fíjense que acá hay una cosa muy interesante, que es usuarios B2, pero roles sigue siendo B1. Y eso es completamente factible, ¿no? O sea, quizás no tuvimos que actualizar la versión de roles, ¿sí? Pero entonces, si nosotros le pasáramos esta complejidad a nuestros usuarios, mirá, si usás B2 la podés usar con roles B1, pero si usás usuarios B1 también. En definitiva, lo que nosotros hacemos es generamos una nueva versión de esta, vamos a llamarle macro API o módulo de APIs, ¿sí? Y vos sabés que siempre que estés dentro de esa cajita estás bien. La información que vas a ver es consistente y podés resolver tus casos de uso. Esto en la práctica es muy simple, ¿no? Al final se llamaba Laura. Laura, esta integradora externa que interactúa con la API pública de Medallia, ¿sí? Va a decir, quiero ver la API admin API B1. Esto cuando llega a este proxy del borde, este proxy tiene la suficiente información para decir, yo miro la request y en realidad lo que quiere ver es las, vamos a decir, sub-API de roles B1. Entonces, del borde para adentro nosotros hablamos de roles, ¿sí? O sea, tenemos como dos lenguajes distintos según qué tipo de developer esté interactuando con nuestras APIs. El último caso, sí, es el más cortito y es bastante interesante también, que habla de rate limiting basado en costo. Veamos primero de qué hablamos cuando hablamos de rate limiting. Bien simple, es básicamente limitamos la cantidad de eventos o la cantidad de requests o la cantidad de cosas en general que nuestro sistema puede procesar en una unidad de tiempo dada. ¿Sí? Es así de simple. Y esto en general pasa por dos cosas. Pasa por service tiers, ¿sí? Es decir, estos segmentos de usuarios. ¿Sí? Tenemos, como a modo de ejemplo, ¿no? Tenemos los segmentos Gold, Platinum y Black. Entonces el Gold tiene 2.000 requests permitidas, el Platinum tiene 5.000 y el otro 10.000. ¿Sí? Distintos tiempos de soporte, etcétera, etcétera. Y después también tenemos lo que es protección de nuestros servicios. ¿Sí? Por más segmento de usuario que nuestros integradores o nuestros usuarios tengan, si un clúster se banca 10.000 requests por minuto, no podemos rutear más que eso, porque nosotros lo que tenemos que hacer es proteger nuestros servicios también. Esta es una de estas responsabilidades del Service Mesh. Entonces, lo que a nosotros nos pasó fue que contar requests, es decir, 5.000 por segundo, 4.000 por segundo, no nos alcanzaba. Y esto tenía que ver con, me pareció bastante apropiado el ejemplo del ascensor, porque si ustedes ven los carteles de ascensor, en general dice 5 personas, 4 personas. ¿Pero qué pasa si vengo con un caballo? ¿Puedo entrar con el caballo o no puedo entrar con el caballo? Bueno, en este ascensor sí. O vengo con 2.000 bananas, que no me lo puedo imaginar, o 2.000 palomas, que es aún más absurdo. Pero, en definitiva, no siempre te alcanza con contar. A veces tenés que ver contar qué. ¿Sí? Entonces, a lo que a nosotros nos pasó es lo siguiente. Imaginemos un caso. ¿Sí? Imaginémonos que tenemos un servicio que nosotros lo vamos a llamar servicio de composición. ¿Qué significa esto? Ese servicio de composición expone una API, re linda, re amigable para quien se tenga que integrar. Entonces, eso es lo que ve Laura, y eso es lo que documentamos para Laura y lo que le damos a Laura. Cuando Laura envía esa request, la resolución de esa request quizás implica hablar con servicio A y ahí ya está. Quizás implica mandarle 10 requests a servicio A, 200 a servicio B y 3.000 a servicio C. Claramente el costo de esos dos tipos distintos de consultas es muy distinto y no nos sirve con contar solamente la cantidad. ¿Sí? Porque desde afuera, para Laura fue una request y una request. El problema es para adentro, cuánto a nosotros nos costó poder resolver esto. ¿Sí? Y esto no es solamente con cantidad. Digo, no es lo mismo devolver un informe que devolver 200 informes. ¿Sí? El tamaño de la respuesta también puede llegar a importar. En definitiva, bueno, se puede imaginar que hay un montón de ejemplos. ¿Sí? Y por último, ¿cómo hacemos para contabilizar esto? Que esto no es menor, ¿no? Es un detalle bastante importante. En general, para hacer el cálculo, el cómputo de este tipo de costo, no es algo que puedan hacer los proxies.
Porque la mayoría de las veces que tenemos que generar estos cómputos, necesitamos un montón de información de negocio, que no se la podemos, y tampoco es responsabilidad, no se la podemos inyectar a los proxies, y de hecho no es responsabilidad de los proxies, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos es le asignamos a la composición la capacidad de poder calcular este costo, y lo único que hacen los proxies es mirar cuánto costo te queda disponible, ¿sí? Entonces, si llegaste a tu cuota, mandaste una respuesta adicional, no la vas a poder realizar. Y entonces ahí podemos proteger a los servicios. ¿Sí? Esto es particularmente significativo en el caso de Medallia, porque nosotros les contaba, somos CPU intensive en los reportes y data intensive. Entonces, no es lo mismo, cuando yo digo get/reports, no es lo mismo si esos reportes están configurados de cierta manera en donde el producto cartesiano necesario para poder generar ese reporte pasa por 7 terabytes de datos que uno que pasa por 100 megabytes de datos. Entonces, el costo de uno, en ambos casos son la misma API, los mismos parámetros, absolutamente todo exactamente lo mismo. Quizás es el mismo usuario en el mismo clúster, nada más que en un caso uno tuvo que filtrar 7 terabytes de datos, en otro tuvo que filtrar 100 megabytes de datos. Y eso es absolutamente imposible para el proxy calcular, son los backends los que lo calculan y hacen ese traspaso de información. Bien, estos fueron los 3 casos prácticos. Hacemos un resumen de lo que charlamos hoy. Tal cual. La idea de quedarse con algo es pensar que el API Management es una visión integradora de todo el ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones y que es basado en policies. Es la posibilidad de modificar el comportamiento de cómo las APIs son consumidas o son expuestas mediante reglas que corren en tiempo de runtime. La idea de que la Service Mesh, pasado cierto nivel de escala y de complejidad de tus servicios, es una necesidad absoluta para poder hacer API Management en su completitud. Si decimos que es integral y todos los servicios tienen que ser parte de eso, cuando uno tiene muchos servicios, la Service Mesh es absolutamente necesaria. Y que, bueno, las Service Meshes tienen esto de un Data Plane y un Control Plane, en donde el Control Plane empuja la configuración y esa configuración es como parcialmente estática en cada uno de los nodos y potencialmente cada uno de los nodos tiene toda la información necesaria de toda la red para poder llevar adelante los requests y que la va a utilizar a medida que sea necesaria. Pensar que las telecomunicaciones, digamos, la conectividad, pensarla como una aplicación y pensar que uno puede identificar personas o personajes que tienen distintas necesidades y casos de uso para resolver. Y por último, pensar que más allá de que la literatura abunda en un montón de ejemplos de cómo una Service Mesh es necesaria, de cómo se pueden resolver un montón de cosas, está buenísimo utilizar todas estas herramientas para resolver problemas del mundo real que no son, que literalmente o son imposibles de resolver o que son increíblemente costosas de meter en cada uno de los servicios si uno no lo hace de manera descentralizada. Bueno, esto somos nosotros, básicamente. Ambos trabajamos en Medallia. Yo soy Staff Engineer en el equipo de API Platform, soy el Tech Lead de este equipo y el equipo es responsable por toda la infraestructura de APIs de Medallia. Yo soy director de ingeniería de Medallia, yo estoy a cargo de todo el área de Developer Experience, eso incluye API Platform y también lo que se llama Developer Efficiency, que es la plataforma interna de desarrollo de Medallia, tanto la plataforma interna como la plataforma externa de desarrollo de Medallia. El hecho que Damián sea también responsable de API Platform implica que es mi jefe, así que si después le hacen alguna encuesta o algo, que bien habló el pelado, eso es un fenómeno. Adelante, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Damián y Matías? ¿Nadie? Fuimos No. súper claros. Somos súper claros. Súper claros. Sí, sí, claro. Sí. ¿Una preguntita? No tan claros. Es bastante nuevo para mí este tópico, así que no estoy seguro de haber enganchado todo, pero cuando decían que codificaban esta red de servicios, ¿tiene tests? O sea, ¿podés testear todos esos workflows que ibas comentando de alguna manera? Esto de que si es el proxy hace esto, podés codificar todos esos casos de uso, de si aprieto este botón y tengo una emulación de que lo que hice anda. Sí, sí, se puede. Es parte de la... Es más, no se puede correr un test de integración sin tener un nivel de orquestación, sin tener esto como parte de la infraestructura de tests. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer antes de poder llevar esto a producción es desarrollar la infraestructura de test para poder ponerlo, para poder correr test de integración en un entorno de QA, aún sin tener una Service Mesh. Pensá que cuando vos tenés que... 390 desarrolladores en 20 equipos distintos, con distintos tipos de dependencias, necesitan poder deployar entornos de tests
on the fly, en donde algunos de esos entornos de test tienen servicios multitenant, servicios single tenant, servicios compartidos, etc. Entonces, ese nivel de complejidad solamente para poder testear tu cachito de código necesita un nivel de orquestación. Entonces, lo que nosotros tenemos son tests de integración de toda la plataforma y tests end-to-end que ejercitan la configuración en sí misma necesaria en producción, en QA y en preproducción. Sí, tal cual. Y es súper importante también los tests de mapeo de datos, digamos, ¿no? Es decir, cuando yo escribo cierta regla, ¿sí? O cierta configuración, cómo se produce esa transformación, que es lo que en definitiva después se inyecta a los proxies. Entonces nosotros tenemos un montón de tests que es, por ejemplo, bueno, cuando yo escribo estas reglas, cómo se transforman en el lenguaje que entienden los proxies, y después deployamos estos proxies con esta configuración y probamos que efectivamente las reglas se comportan como nosotros esperamos. Sí, sí, es súper importante el tema de testear. Test funcionales en los proxies, test de integración en el sistema, test unitarios en el proxy y en las transformaciones de configuración. Test de performance, test de estrés. Sí. Soak tests. ¿Alguna? No, somos 16. Sí, casi. Sí. No, Entre los dos. el equipo es grande. Mati es el tech lead de uno de los equipos. Yo lidero varios equipos. No me acuerdo cuántos somos. 14. Debería saberlo, pero 7 en API Platform. no sé. No le digan a Julia. Juli, tapate los oídos. No sé cuánta gente hay. 14. No sé. Un montón. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Bueno, muchas gracias, Damián y Matías. Gracias.